Es cuanto menos curioso cómo suelen cada cierto tiempo surgir nuevas figuras comúnmente relacionadas a la farándula mexicana, las cuales se convierten en el nuevo foco del escarnio público, y por alguna razón casi siempre es relacionado a las infidelidades, y más allá de la acción, el evidente daño que colateralmente provocan a otras personas, y cómo se puede desboronar tan fácil la visión que el público general tiene sobre estas personas, raza como Carla Panini, Ángel Aguilar, y ahora, a pesar de que ese desdén no surgió en la actualidad, hoy en día se retomó en contra de Florinda Meza, una persona cuestionable en muchos aspectos, y no solo referente a la infidelidad que la envuelve junto a Roberto Gómez Bolaños. Y es interesante poder darnos una vuelta sobre los motivantes para que al día de hoy sea tachada como lo peor del mundo, y eso me lleva a hacer este video titulado Doña Florinda, una funa añejada. Antes de abarcar más a profundidad el tema de Doña Florinda, creo que es menester darles un poco de contexto del motivo por el cual ese tema resurgió. Y es que, como sabrán, hace unas cuantas semanas se estrenó la bioserie de Chespirito Sin Querer Queriendo en Max, donde se abarca la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, donde es evidente que para que la trama funcione se nota que se han tomado ciertas libertades creativas, se exageran ciertos aspectos de la vida, relaciones y nacimiento de ideas de Gómez Bolaños, como ya el clásico meme de "tienes un don, Ramón, me gusta como suena". Por lo tanto, no podemos aseverar que todo lo dicho ahí es verdad, pues es complicado ser fiel a sucesos que pasaron hace casi 50 años, y aunque aún viven personas involucradas en dichos eventos, no en todos fueron parte. Inclusive esta bioserie se apoya en la autobiografía Sin Querer Queriendo escrita por el mismo Roberto Gómez Bolaños, que tiene bastantes diferencias con su homónima, así como también la serie es muy diferente a testimonios que el mismo actor y escritor dio en vida. Ahora, otro punto importante a destacar es que por lo menos al momento de grabado este video, la serie no ha terminado y todavía le queda bastante por contar. En lo personal, yo sí la estoy viendo, y por lo menos dentro de la ficción que maneja me parece interesante, más teniendo en cuenta que las obras de Chespirito sí son de mi agrado. Sí, aquí no esperen que les diga que lo peor que le pasó a México fue Chespirito. A mí sí me maman los chifladitos. Y aunque no es una opinión popular, mi actor favorito dentro del universo de Chespirito es Rubén Aguirre. Pero regresando al tema, la noticia de que esta serie saldría a la luz evidentemente trajo con ello de nuevo al ojo público a quienes muy posiblemente terminarían siendo vistos como los antagonistas de la misma. Que para ser honestos hay otros personajes que fungen más con ese rol, pero por lo menos hasta el momento han sido más anécdotas secundarias que realmente el enfoque principal, que serían por un lado Carlos Villagrán y por el otro Florinda Meza. El primero no se mostró en contra de la producción de dicha serie, fue concreto al decir que era consciente que no se le tomaría como el bueno. Sin embargo, no hubiese tenido tampoco problema con que se le hubiera consultado para dar su versión, pero la segunda sí tomó una postura un tanto más a la defensiva, y eso me lleva al primer punto. Suele suceder que en ciertas circunstancias, cuando una persona es consciente de que se le acusará de algo o se expondrá algo que hizo, decide hacer una mitigación de daños, anteponerse a las acusaciones o exposiciones y de esa forma tratar de quitarle validez o veracidad a lo que surja después, y de la misma manera tratar de voltear la tortilla. Es algo a lo que estamos bastante acostumbrados dentro de internet y con polémicas que envuelven a figuras públicas, y en este caso Florinda Meza no fue la excepción, pues justamente antes de que la bioserie tan siquiera estrenara su primer episodio, esta salió a defenderse y dar las siguientes declaraciones. Otro rumor. Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira. Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Pero, ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto? En realidad, si nos ponemos técnicos, por lo menos los hijos de Chespirito, quienes hicieron la serie, tuvieron el suficiente criterio como para decidir introducir un personaje nuevo que tomara el rol del amante que tuvo en su vida Chespirito, mismo que fue quien decidió dejarles la propiedad intelectual de sus obras a sus hijos para que hicieran lo que consideraran pertinente. Por lo tanto, utilizar justamente como argumento palabras o sentires que un muerto no siente, ni dijo, porque justamente está muerto, se puede tomar como un intento por causar lástima. Por otra parte, a mí nadie me ha informado nada. Nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica. O sea, tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive.
¿Y por qué deberían de hacer eso? Si son ellos quienes tienen los derechos sobre lo creado por su padre. Claro, tendría que existir un permiso firmado para utilizar su imagen o nombre, incluso dentro de la serie. Pero al igual como sucedió con la aparición del abuelo y el nieto de Capulina, son eventos importantes que se tienen que abarcar y para evitar conflictos se busca especificar que es un personaje ficticio. Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. No es su vida, porque la bioserie no se llama Florinda Mesa vaya a pellizcar a su abuela la serie. Es la vida de Chespirito, donde una persona tomó un rol importante en ella y con base a testimonios se está retratando los hechos que suscitaron con un personaje ficticio, el cual no lleva ni su nombre ni utiliza rasgos de la vida de nadie, únicamente los necesarios dentro de la vida del protagonista que compartió hechos con esa persona y con muchas más. Ni tampoco su trayectoria, porque a nadie le importa, señora, ni el poder de convocatoria que dice tener. Para que me entiendan, la vida, el nombre, la identidad de una persona, de ti, de cualquiera de ustedes, no puede ser usada a placer por cualquier persona. Mi vida es mi vida y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar. Ese final no lo tienen ni los videos de introducción de los casos de la señorita Laura. Sin embargo, como se mencionó, no se está utilizando nada de ella en la forma en cómo lo expresan, porque aparte recordemos que al final, el fondo del asunto todos lo conocíamos, que es la infidelidad. La forma es como se ha estado explicando en la bioserie, y tampoco es como que se pueda ocultar un rasgo tan importante de la vida del actor y que desde mucho tiempo lleva siendo público, solo porque a alguien se le antojó, y aún así se mantuvo el respeto y se tomaron las medidas pertinentes creando un nuevo personaje. Como muchos sabrán, no soy afín a ponerme a juzgar a las personas por este tipo de asuntos que al final feos y ojetes son, pero no ilegales. Se puede evitar hacer, claro que sí, pero tampoco es que alguien legalmente esté obligado a no hacerlo. Pero creo que es importante recalcar que en este tipo de situaciones se le suele voltear a ver únicamente a la mujer quien es la tachada de robar maridos, de ser una suripanta, de fan de su relación, etc. Y rara vez se le crucifica al hombre por su mal actuar, y es que por lo menos en palabras de Florinda, Chespirito era lo que coloquialmente se conoce como un pito flojo. Él era un hombre muy infiel a su esposa, muy infiel. Entonces, como andaba con tantas, pues yo no quería ser una más en su lista, por eso me negué siempre. Y él siempre me decía que yo era su mujer ideal y que era la mujer ideal. Todas las mujeres son. Ahora me doy cuenta que sí era cierto, por lo tanto, me debes 5 años. Y ojo, soy consciente de que ni modos de que funemos a un muerto, pero esto no es algo nuevo, digo, desde el siglo pasado se lleva hablando, pero siempre enfocado en el mal que hizo doña Florinda al inmiscuirse con un hombre casado. Pero nadie habla sobre el hombre casado que se inmiscuyó con una mujer comprometida, así que en ese aspecto ambos son iguales. Pero más allá de la infidelidad, también me gustaría resaltar el mal que se le causa a las personas engañadas y peor a los hijos de estas, y todavía que se les siga causando posterior a todos los sucesos como lo hizo Florinda Mesa con los hijos de Chespirito, con declaraciones como la siguiente. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro, entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿o no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Y a pesar de que le costó agarrar señal, por lo menos Gómez Bolaños defendió a sus hijos, pero es evidente el desdén que tiene Florinda en contra de los hijos que bien sabía su marido tenía antes de conocerla. Y esa forma tan despectiva de referirse a ellos no solo es innecesaria, sino que claro causa un daño en esas personas. De la misma manera, posterior a la muerte de su Robert, Florinda volvió a hacer otra declaración con un tinte muy similar.
aseverar cosas que pues el viejo ya no puede desmentir, ¿no? Y nuevamente, qué ojete que tan despreocupadamente de a entender que Chespirito iba a querer más a su hijo que a los otros y que le iba a importar más y por lo tanto abriría a la verga a los otros como si no fuera nada, porque no le afectaría que sus hijos se pelearan, le afectaría que le hicieran algo a su tesoro y que todo esto, según ella, saliese de la boca de su padre, de Chespirito. Al chile son mamadas y remolinear muy mierdamente en una herida como esa. Y al final públicamente pudimos notar que el trato que le daba Florinda Mesa a Roberto Gómez Bolaños no era el que decía ella que le daba. Digo, si al final no le tenía respeto a sus hijos, menos a él. Y esto se intensificó más cuando comenzó a entrar en la vejez. A continuación algunos ejemplos. A ver, hablabas de los medios de comunicación. Esa es nota pasada. Volverla a manosear es amarillismo. Y es en lo que han fallado los medios, Robert. Así que dile que ya es nota pasada. Yo cambiaría todo. Creo que ese último "yo cambiaría todo" ya no se refería a lo que le estaban preguntando. Por si las dudas, yo soy su oreja de contacto. ¿Quieren más volumen en el micrófono? No sé cómo se le sube el volumen al micrófono. Cuéntale lo de la música. Un programa con él y entonces hicieron una rutina, no me acuerdo, pero hablaba él con los cachetes inflados, a mí me dio mucha risa. Y había yo empezado a hacer el Chavo. Pero pero entonces no, porque yo no entré con el Chavo, yo entré mucho antes del Chavo. Sí, pero... O sea, él no entró para el Chavo, él entró desde antes. Carlos Villagrán entró prácticamente... Porque yo entré en el 71 y todavía no existía el Chavo. Y lo primero que yo hice cuando entré no fue el Chavo, fueron sketches y programas del Chapulín Colorado. De acuerdo. Había yo hecho ya muchas otras cosas y estaba Florinda, muy bien, estaba Ramón, estaba Rubén y no más. Okay, entonces, después entró Angelines y después entró Edgar. Ok, a eso iba. Sí, pero a él lo vi haciendo eso. Ok, entonces Angelines entra luego. ¡Cállate, que me desespera! Ni al entrevistador dejaba hablar, y así es en cada pinche entrevista que Roberto tenía. Estaba Florinda Mesa diciéndole qué decir y básicamente no dejándolo hablar. E incluso esto que nosotros notamos ya se lo ha dicho incluso una profesional, que a pesar de que es un fragmento largo, les aseguro no tiene desperdicio. Pero entonces esto nos haría decir, pobrecito de Don Robert, él es solo una víctima aquí del sistema. Pues evidentemente no. Creo que este tipo de sucesos nos demuestran que al final cada quien recibe lo que merece. Así que raza, independientemente sea mediante una infidelidad o no, sean conscientes de las decisiones que toman, sobre todo hablando de personas con las que decidan tener una relación o incluso una vida. Así no les hacen daño a nadie poniéndole los cuernos, otra persona no tiene que ser el cuerno y al final no termine siendo tratado como un niño incapaz por tu señora esposa. Ahora, también es menester mencionar el efecto adverso que doña Florinda tuvo en su carrera, provocando que poco a poco el grupo se dividiera y el éxito de Chespirito se fuera mermando. Pues al final sus amigos, quienes fueron también en gran medida motivos de su éxito, se habían distanciado a causa de Florinda, y siendo uno de los que más afectó no solo al programa sino también a los televidentes fue la salida de Don Ramón. Y a pesar de que volvió, el control que en ese punto tenía Florinda sobre Chespirito le hizo confirmar a Ramón Valdés que retirarse era lo mejor. Y a pesar de que Ramón se mostró hermético conforme a sus motivos y hasta el final fue un caballero, Florinda de un tiempo a la fecha ha comenzado a hablar de Ramón como por ejemplo asegurando que peor, ya intentando dañar su reputación, como con las siguientes afirmaciones. Fueron las declaraciones de Florinda Mesa las que hasta ahora generan gran indignación en la familia del recordado Don Ramón. Él era único que tenía problemas con drogas. Tras haber afirmado que Ramón Valdés consumía drogas, su familia se ha unido para defenderlo. Fue así, ni fue cierto, ni tenía que ver quizás directamente la pregunta con la respuesta que ella dijo. ¿Cómo para qué dijo eso para empezar? ¿Con qué fundamento lo dijo? Era adicto a las drogas, pluralizando y diciendo adictos. ¿Pero qué no se supone que éramos fieles creyentes de que no se hablara de la vida privada de los demás, a pesar de que las infidelidades eran públicas? Y esto el señor Ramón Valdés no lo era, ni se puede comprobar. Tal vez a doña Florinda simplemente se le chispoteó.
Como pudimos ver, raza, el tema de las infidelidades termina siendo lo de menos cuando hablamos de este tipo de personas, y hay cosas mucho más cuestionables, pero creo que al final podemos aprender de esto, el comprender el daño que acciones y palabras de este tipo provocan a las personas, como incluso también una decisión como esa puede repercutir en tu vida y todo lo que construyas, como le pasó a Chespirito. Hay que responsabilizarnos de nuestras acciones y también aprender a prevenir y prever todos los posibles resultados de las decisiones que tomamos, de lo que digamos o lo que hagamos. Y bueno, raza, pues me gustó hablar de Chespirito. Tal vez el siguiente video que haga sobre algo relacionado a él será el tema de los derechos de los personajes de Kiko y la Chilindrina. Pero por lo pronto, yo soy su amigable vecino Azaro Freak y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Y ahora sí con los miembros del canal, un saludo a los archiduques del infierno, hola Yoser Cosmar, Chicual 115, hijo de Putin, Orochi Berset, SG88, Farless Grape, Zetadig Novis, Misil García, Sonic 3232, Mr. Bravo 94, Grey, Bautista Medrano, Nova Musho, Able Mimón, Angelo BTZ, Jairo, Clitoris, Guevara Orjona, Dan, Pambo 109, Spin Wagon 960, Araney Crash, WR, Barqueto, Variedad con Max, Shaggy Torres, TXD, Mapachepe, Ackerman 2077, Hugo ALB, José Pablo, El Skeleton, Mapi Zapote y Vicente Rodríguez Soria. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno, Ceboro el canal, Ibuki, Azarote Sergal, Juanito Glitch, White Shadow, Logan Sanabria, Perro 162, Andrew M. Krypton, Ceboro el canal, Drake 076, The Risk Principle, Bélico 1414 y El Becerro de Oz. Y por último, pero no menos importante, a los Reyes del Infierno, Trizan, The Bunnyman, Fur Craven, Emesis Black, El Nombre Más Normal y Dana Trap. Asimismo, con una mención honorífica al Emperador del Infierno, Ixi I Am MT. Y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoro con todo el corazón, les mando un fuerte abrazo infernal y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.